Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Qué privilegio estar nuevamente y compartir una conferencia bíblica, y estoy seguro que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. La conferencia de esta oportunidad lleva como título El regalo de Dios. ¿Cuál cree usted que será el regalo más maravilloso, el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, le ha dado al hombre y a la mujer y a toda la creación? El día de hoy vamos a estar viendo este regalo maravilloso. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me enseñe a predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer un pasaje maravilloso. Jesús, el regalo maravilloso de Dios. ¿Cuál sería el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad? El regalo de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es un pasaje muy hermoso y nos está dejando muy en claro que Dios demostró su amor, demostró su perdón, demostró ese infinito amor que no lo encontramos en ninguna parte más. Lo demuestra a la humanidad y dice que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el regalo más maravilloso. Pero también hay otro regalo que no debemos de olvidar, y es el regalo de la vida. Porque si Dios no nos hubiese dado el regalo de la vida, no necesito salvación. Si Diego no hubiese existido, ¿para qué necesita salvación si nunca existió? También hay un regalo maravilloso. Yo llego a la conclusión que Dios nos ha dado dos regalos. Número uno, la vida. Porque en primer lugar nos regaló la vida. Que existiésemos, que tengamos la dicha de conocer toda la maravilla de la creación, la maravilla que Dios ha hecho, ha creado. Tenemos esa bendición de disfrutar. Entonces, primero me ha dado el regalo de la vida, y después me da el regalo más maravilloso, el regalo más extraordinario, el regalo de Jesús. Dios envió a su único Hijo, a su unigénito, a este mundo como un regalo para la humanidad, un regalo para usted, un regalo para mí, para que a través de Jesucristo podamos obtener la vida eterna. Para que a través de Jesucristo podamos entrar al reino de los cielos. Y por eso dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo maravilloso de Dios? Su Hijo Jesús. Ahora, en el libro de Romanos nos declara y nos dice que Dios nos ha regalado gratuitamente nuestra salvación. Para que sea un regalo, tiene que ser de gratis. Seguramente usted ha recibido regalos, presentes, obsequios. Puede ser en un cumpleaños, en una graduación, en cualquier actividad de carácter especial. Alguien le dio un regalo. Y como es un regalo, por supuesto, no le tuvo que cobrar y no le dijo: bueno, fíjate que este presente que te voy a dar me costó tal cantidad y me tienes que pagar. ¿Verdad que no? Porque es un regalo. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí
nos deja bien en claro el apóstol Pablo que la salvación, el regalo de vida eterna, el regalo divino que Dios le da a la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, es un regalo gratuito. Es un regalo que no debemos de pagar ni un solo centavo. Gratuitamente hemos sido justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, el regalo de Dios. No rechace ese regalo. Constantemente Dios hace el llamado a la humanidad. Constantemente Dios está haciendo el llamado para cada hombre, para cada mujer, para que acepte el regalo divino, para que acepte el regalo de salvación. Dios está utilizando a cientos y miles de predicadores, evangelistas, pastores que están pregonando las buenas nuevas a través de la radio, la televisión, el internet, la prensa, a viva voz en los mercados, en las calles, en los autobuses, donde quiera usted ve a un predicador llevando el evangelio, porque Dios está dando el regalo, está dando la oportunidad para cada ser humano, para que abrace, para que reciba el regalo maravilloso de Jesús. El regalo de Dios para la humanidad es salvación y vida eterna, y lo más extraordinario, que no debemos de pagar ni un solo centavo. No debemos de pagar alguna cantidad exagerada de dinero. Como siempre lo he dicho, si la salvación tuviese un costo monetario muy alto, tendríamos nosotros alguna excusa en el día del juicio. Cuando nos presentemos delante de Dios, le diríamos: Señor, la verdad, yo hubiese querido ser salvo, pero mi condición económica, mi condición no me dio para pagar la salvación, porque yo no le llegué al precio. Por ejemplo, seguramente usted vio las noticias. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, fue el primero en ir a hacer un viaje turístico al espacio. Se cree y se considera que él pagó más de 20 millones de dólares por ese viaje turístico que duró como 11 minutos. Si la salvación tuviese un precio tan alto y que usted y yo nunca en la vida vamos a lograr tener esa cantidad de dinero, por ejemplo, 20 millones de dólares, creo yo, lo más seguro es que nunca en la vida vamos a tener esa cantidad de dinero. Si la salvación tuviese un precio monetario inalcanzable, entonces nosotros tendríamos alguna excusa en decirle a Dios: yo hubiese querido tomar la salvación, venir al cielo, pero no alcanzó el dinero. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es de manera gratuita. La salvación Dios nos lo da a cada uno de nosotros por gracia. El inmenso amor de Dios. Y no puede faltar este pasaje extraordinario, este pasaje maravilloso. Se considera que este pasaje que voy a leer a continuación dice que es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. Incluso personas que no profesan una religión conocen este pasaje. Y estoy hablando de Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El inmenso amor de Dios. De tal manera amó Dios al hombre y a la mujer. De tal manera le amó Dios.
de tal manera me amó a mí, y nos lo demuestra enviando a su único Hijo. Y Cristo vino a esta tierra a padecer penas y pesares por amor de usted, por amor de mí. Lo que Cristo padeció, narrado en los 4 evangelios, la crucifixión, la pasión de Cristo. Y cuando nosotros leemos la narrativa de cómo Cristo vino a padecer, fue desnudado, escupido, abofeteado, injuriado. Sus discípulos lo dejaron solo. Aquellas personas que recibieron un beneficio de parte de Cristo, los ciegos que fueron sanados, los cojos que fueron sanados, los endemoniados que fueron liberados, los muertos que fueron resucitados, todas esas personas que recibieron una recompensa de parte de Cristo, le dieron la espalda y todo lo soportó. Y todo lo aguantó por amor de usted y por amor de mí. Y dice en el libro de Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está claro la misión de Cristo. ¿Sabía usted que el nombre Jesús significa Salvador? Y Cristo dio honor a su nombre. Él vino a redimir a la humanidad. Vino a redimir al hombre y a la mujer de sus pecados, de sus transgresiones, para darnos vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa es la razón, el por qué nosotros no tenemos ningún derecho de condenar. No tenemos ningún derecho de enviar a las personas a la condenación, porque Cristo nos vino a dar el ejemplo. Él no vino a condenar. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo. Vino a salvar, a redimir, a entregar vida eterna a cada individuo si así lo quiere. Pero la realidad de las cosas es que al parecer el hombre y la mujer se ha ensañado en rechazar la gracia, en rechazar la misericordia de Dios. Cuando nosotros salimos a predicar, incluso aquí en las redes sociales también, recibimos insultos, recibimos desprecio, rechazo. El hombre, al parecer, ha endurecido su corazón y se ha propuesto en rechazar la gracia de Dios. Pero el día de hoy le estoy invitando para que usted abrace y reciba ese regalo maravilloso de Dios, que nadie más en el universo hará lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por amor. Y Él no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, porque su nombre significa Salvador, significa salvación. Y Dios envió a Jesús para que todo ser humano alcanzase salvación y vida eterna, el regalo de Dios. Alguno dirá: es que nadie me ama a mí, nadie se interesa por mí. Al parecer no le intereso a nadie. El día de hoy le tengo buenas noticias. El día de hoy le traigo buenas nuevas. Hay alguien que lo ama tanto. Hay alguien que su amor es inmenso para con usted y se lo demostró hace más de 2000 años, entregando su vida en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre por amor de usted, por amor de mí. A partir del día de hoy, usted ya no puede decir que nadie le ama. A partir de hoy, usted ya no puede decir que a nadie le interesa. Por supuesto que sí. Hay alguien muy interesado en usted. Hay alguien que está apasionado por usted, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, hay un pasaje que nos llena de amor y nos llena de esperanza. Dice así, Romanos 8:32: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas
las cosas. Dios no escatimó esfuerzos para salvarnos. Dios no se quedó con nada, lo dio todo por nosotros, y esa es nuestra motivación, el por qué también nosotros tenemos que dar todo para Dios. Tenemos que entregarnos en alma, cuerpo y espíritu para Dios, porque Él también nos dio el ejemplo, no escatimó esfuerzos. Nos está declarando el libro de Romanos 8:32 que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. Entregó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario por amor, para que nosotros podamos disfrutar la vida eterna, la salvación, y un día estar en la Nueva Jerusalén. Un día caminar por las calles de oro. Un día caminar por el paraíso y disfrutar el regalo divino de la salvación. Dios no escatimó esfuerzos, dio todo, lo mejor de lo mejor. Dios, lo más grande que Él tiene es a su Hijo Jesús, y lo entregó por cada uno de nosotros. Queda evidenciado que Dios no escatimó esfuerzos, no se quedó con nada y nos entregó a Cristo Jesús. Reciba el regalo de salvación, reciba el regalo de vida eterna, reciba a Cristo Jesús. A partir del día de hoy, crea en Cristo, acepte su regalo de salvación, acepte su regalo de redención. Dios le ama tanto. Quizá en algún momento usted ha creído y ha considerado que Dios no le ama, que Dios no está interesado en su persona. Está equivocado. Por supuesto que Dios le ama. Por supuesto que Dios lo quiere tanto. Por supuesto que Dios ha demostrado su inmenso amor para con usted, que no escatimó esfuerzos y dio a Cristo Jesús por cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Este pasaje, cuando yo lo leí y medité en ella y me puse a reflexionar unos minutos, realmente mi corazón se conmovió, mi espíritu se regocijó, y dice así, Romanos 5:7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le lanzo una pregunta muy fuerte: ¿daría usted a su hijo en lugar de alguien más? Por ejemplo, si se enteran en su barrio, en su comunidad, que hay un malhechor que mató, violó, extorsionó y le hizo tanto daño a otra persona, ¿usted sería capaz de ir a los tribunales y decirle al juez: señor juez, este personaje está evidenciado que cometió todas esas cosas malas, esas fechorías, pero yo traigo a mi hijo y lo voy a entregar en lugar de él? Deje libre a este individuo y castigue y condene a mi hijo. Todo el daño que este individuo ha hecho, mi hijo pagará por él. ¿Hará usted eso? Por supuesto que no. Ningún ser humano haría eso. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra haría tal cosa, haría semejante locura. Pero sin embargo, nuestro Dios, el Dios todopoderoso, creador del universo, lo hizo, entregando a su Hijo Jesús. Y no porque seamos buenos, y no porque seamos perfectos, porque precisamente que había tanto pecado en el mundo, precisamente
había tanto pecado en esta tierra y Dios se vio a la necesidad de enviar a su único hijo para redimir a la humanidad. Y dice Romanos 5:7, ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo. Y lo más seguro es que no lo haríamos. ¿Usted moriría por alguien más? Yo creo que no. Y mucho menos, con todo dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Incluso como padres de familia que somos, ¿usted pagaría los daños y perjuicios que su hijo o hija haya hecho? Yo creo que no. Por muy buen padre que sea, por muy amoroso que sea con sus hijos, pero yo creo que, lo dudo mucho, que algún padre diga, bueno, mi hijo violó a una señorita, mi hijo mató a otro individuo, bueno, yo voy a pagar por él. No, ¿sabe usted qué haríamos nosotros? Te lo dije tantas veces que te exhorté que te portaras bien, que no te portaras mal, que no te juntaras con amigos que hacen lo malo. Pero como no me hiciste caso, ahora paga las consecuencias. Púdrete en la cárcel, muérete allí. Eso sería lo más seguro que nosotros haríamos. Conozco la historia de una familia. Un integrante de ellos tristemente se desvió por el mal camino y se metió o se integró a una banda de secuestradores. Y secuestraron a un niño. Pero el papá pagó detectives, pagó no sé qué tantos investigadores y lograron dar con el paradero de esa persona. Y fue condenado no sé a cuántos años de cárcel. ¿Sabe qué dijo el papá? Lo fue a visitar el día que lo condenaron. A partir de ahora le dijo, tú no existes para mí. A partir del día de hoy, para mí, tú estás muerto. Así que olvídate de nosotros, olvídate que soy tu papá, manchaste nuestro apellido, hiciste un daño irreparable a tu familia, nos desprestigiaste, manchaste nuestro buen nombre. ¿Qué acaso eso fue el ejemplo que yo te di en casa? A partir del día de hoy, tú no existes para nosotros. ¿Sabe usted cómo nos comportamos nosotros? De esa manera. Pero sin embargo, el Dios Todopoderoso, creador del universo, creador de los cielos y de la tierra, tuvo y tiene otra actitud completamente diferente al de los seres humanos. Ciertamente dice Romanos 5:7, apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguno me dirá, predicador, si conociera mi vida, si usted conociera la historia de mi vivencia, soy un pecador, soy lo peor de lo peor, he caído tan bajo, he hecho cosas que no se imagina, que me avergüenzo de mí mismo. Usted es un fuerte candidato para la vida eterna. Jesucristo dijo en una oportunidad, vine por los pecadores y no por los justos. Vine por los enfermos y no por los sanos. Precisamente porque Dios conoce nuestra condición de pecadores, Dios conoce nuestra condición de transgresores de los mandamientos de Dios. Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Qué grato y qué maravilloso es saber que Dios nos ama. Qué lindo es saber que Dios vino a entregar a su único hijo por cada uno de nosotros, precisamente porque somos pecadores. Alguno dirá, yo ya no tengo perdón de pecado. ¿Cuántas personas se autoexcluyen de la vida eterna? Ellos mismos se alejan de Dios. He evangelizado una gran cantidad de personas como usted no tiene idea. Y me he topado con muchos y me dicen, mira, jovencito, yo soy tan pecador y para mí
creo que ya ni Dios me puede perdonar. Le dije, eso puede ser una blasfemia. Por supuesto que Dios te puede perdonar. Tal vez ante los ojos del hombre, ante los ojos de la mujer, tú no tienes perdón, pero delante de Dios, por supuesto que sí. Y hay muchas personas que me han dicho, es que yo no tengo perdón de Dios. Lo que he cometido, mis acciones, todo lo que yo he hecho en esta vida, estoy seguro que Dios no me puede perdonar. Estoy seguro que Dios no me puede a mí dar una segunda oportunidad. Y les digo, por supuesto, no solo una segunda, puede ser una tercera, cuarta, quinta, las oportunidades que sean necesarias. Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? 7 veces. Y le dijo Jesús, a ver, Pedrito, 70 veces hasta 7 por día. Y como lo he dicho, Dios no te puede demandar algo que Él no ponga en práctica. Dios no te puede exigir algo que Él no ponga en práctica y que no nos dé el ejemplo. Quiere decir que si Dios me demanda a mí perdonar 7 veces 70 por día, Él también me puede perdonar 7 veces 70 por día. No hay excusa. Es maravilloso el amor de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3. Hay unos pasajes muy interesantes y vamos a meditar unos minutos en ello. Dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios es consciente de nuestra condición, que somos débiles. ¿Usted cree que Dios no conoce y que no sabe que usted le iba a fallar? Otra persona me dijo, mira Diego, yo antes servía a Dios. Yo antes me congregaba, incluso tenía ministerio, pero le fallé a Dios. Me debilité, me descarrilé, me deslicé. ¿Tú crees que Dios me puede perdonar? Y le dije, por supuesto que sí. ¿Tú crees, le dije, que agarraste a Dios por sorpresa? Y Dios dijo, yo nunca esperaba que Juanito me iba a fallar. Yo nunca esperaba que María me iba a fallar. Jamás esperé de Eduardo que él me iba a fallar. Por supuesto que Dios sabía. Nosotros no vamos a agarrar de sorpresa a Dios. Él es consciente de nuestra condición. Y dice ahí en el mismo libro de Génesis capítulo 6, ahora en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios sabe perfectamente nuestra condición. Dios conoce que el hombre por naturaleza está inclinado al mal, está inclinado a la desobediencia. Tenemos un claro ejemplo en esta pandemia que estamos experimentando. Nuestros gobernantes nos dicen, señores, por favor, cuídense. Señores, por favor, no hagan reuniones masivas. Señores, por favor, utilicen la mascarilla. ¿Y qué hacen? Caso omiso. Al parecer, las recomendaciones de nuestros gobernantes, como dijo alguien, entró por acá y salió por acá. Esa es nuestra condición. Ese es nuestro sentir. Y Dios dice que vio que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Que acaso esa no es nuestra triste realidad? Somos inclinados a hacer lo malo. Y el apóstol Pablo reconoce esta verdad y él lo dijo. Miserable, así dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Lo que yo debo de hacer, no lo hago. Y lo que debería de hacer, bueno, dice, lo que yo debo de hacer, no lo hago. Y lo que no debería de hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado?
Esa es nuestra condición. Lo que no debemos de hacer, eso hacemos. Y lo que deberíamos de hacer, no lo hacemos. Pero Dios conoce esa realidad. Dios conoce perfectamente esa condición del hombre y de la mujer. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 13, dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios sabe perfectamente que somos un puño de barro. Conoce y se acuerda que somos un puño de tierra nada más, y que nuestra triste condición es solamente pecar. Nuestra naturaleza, nuestra condición es inclinarse al mal, inclinarse al pecado. ¿O no es cierto? ¿Verdad que somos más propensos a pecar? Somos más inclinados a hacer el mal. Decía un maestro: nuestra salvación es como nuestra alimentación. A veces somos más inclinados a pecar que a hacer lo bueno. De la misma forma con nuestra salud, dice él. Por ejemplo, él dio este ejemplo interesante, hablando de la salud. Si yo les pongo, dice, un plato de comida, carne asada, pollo asado, papas fritas, una gaseosa bien deliciosa, y del otro lado les pongo un plato de verduras, lechuga, tomate, zanahoria, remolacha y una taza de agua pura. ¿Cuál escogería? Y todo, bueno, obviamente escogeríamos la primera opción. Sabemos que eso hace daño a nuestra salud, pero más sin embargo escogemos. Y lo otro que hace mucho bien, la verdura, el agua pura, los vegetales, hace muy bien a nuestra salud, pero sin embargo rechazamos la segunda opción y optamos por la primera opción. Y él decía, esa es la misma condición con nuestra vida espiritual. Nos cuesta consagrarnos, nos cuesta santificarnos, nos cuesta hacer el bien, pero somos más inclinados a hacer el mal. Dios conoce esa condición. Y a mí me encanta lo que dice Salmos 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El regalo de Dios, el regalo maravilloso que Dios nos da es salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesús. Él sabe perfectamente que usted le iba a fallar. Él sabe perfectamente que usted se iba a deslizar. Él sabe perfectamente que usted le iba a ofender, y por eso envió a su único Hijo para que Él, a través de su sangre preciosa, seamos redimidos y limpiados. Alguno dirá, ¿será posible que Dios me puede perdonar? ¿Será posible que Dios pueda hacer un lado todas las cosas que yo he hecho? La Biblia dice en el libro de Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos está evidenciando la palabra de Dios que no importa hasta qué grado hemos pecado, hasta qué grado hemos caído de la gracia. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos está queriendo decir este pasaje? Por muy inmundo, por muy falaz, por muy sucio que sea su pecado, que sea su transgresión, no sé hasta qué punto se haya hundido en el pecado, no sé hasta qué punto se haya revolcado en el lodo cenagoso, hay buenas noticias. Y dice Dios, venid luego y estemos a cuenta.
Lo que Dios está esperando es que nosotros vengamos con un corazón sincero, con un corazón honesto, que vengamos delante de Dios y le pidamos perdón y le digamos: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo, reconozco que he transgredido tus mandamientos, perdóname, Señor. Es lo que Él está esperando. Él sabe perfectamente que le ha fallado. Él sabe perfectamente que usted ha violado los mandamientos y las leyes divinas de Dios. Pero lo que Él está esperando que usted venga, venid luego, ahora, este es el día. No deje para mañana algo tan importante como lo es la salvación. No deje para mañana algo tan urgente como lo es hacer la paz con Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser un día que quizá no tenga la oportunidad. Hoy es el día, y por eso dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Este es el día, venga a Cristo. Este es el día, haga la paz con Dios. Este es el día de reconciliarse con el Creador. No importa qué pecado ha hecho usted, no importa lo que usted ha cometido en esta vida. Si fueren como la grana, vendrán a ser como la nieve. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como la lana. Hoy es el día de salvación. Dios puede limpiar el pecado. Alguno me dirá: y bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál camino tomar? Porque hay tantas religiones, hay tantas doctrinas, hay tantas enseñanzas, hay miles y miles de religiones en el mundo. Pero hay una sola verdad, hay un solo camino, hay una sola opción para llegar a Dios. Y no se crea la gran mentira que muchos dicen: de todas formas, todas las religiones nos conducen al cielo. De todas formas, todas las religiones nos llevan a Dios, solo que vamos en diferentes rutas. Eso es una mentira tan grande. No hay diferentes rutas, no hay varias vías, no hay muchos transportes. Únicamente hay un camino, y Jesús lo dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6. El mismo Cristo. Hoy vamos a ver a los tres más grandes predicadores de la historia. El más grande predicador, sin duda alguna, fue Jesucristo, y Él deja bien en claro en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El más grande predicador, el fundador del Evangelio, el que vino a implantar el Evangelio de salvación y de vida eterna, nos dice que no hay otra manera de llegar a Dios, que no hay otro camino para llegar a la vida eterna, únicamente a través de Cristo. Él se paró firmemente y con esa autoridad que lo caracterizaba y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo lo deja bien en claro. Nadie puede llegar a Dios, nadie puede entrar al cielo, nadie obtiene la vida eterna si no es a través de Cristo Jesús. Otro predicador más grande de la historia, Pedro. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 11. Y Pedro, uno de los más grandes predicadores, dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro de los predicadores más grandes de la historia, Pedro, también dice él: y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Estas palabras son fuertes, son palabras mayores. Y él dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ninguna religión, ninguna doctrina,
Nada ni nadie puede dar salvación. El único que puede dar salvación y vida eterna es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por usted y por mí. Únicamente a través de Él podemos obtener el regalo de vida, el regalo maravilloso de la salvación. Y el otro predicador más grande que ha dado la historia, sin duda, el apóstol Pablo. Y Pablo, en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los tres más grandes predicadores, Cristo, Pedro y Pablo, dejaron bien en claro que la única manera de obtener salvación, la única manera de llegar a Dios, la única manera de alcanzar la vida eterna es a través de Cristo Jesús, a través del Mesías, del Redentor, el amado, el maravilloso Cristo que vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Únicamente a través de Él podemos obtener vida eterna. Únicamente a través de Él podemos obtener el regalo maravilloso de la salvación. Pero hay tanto engaño. Hay tanto maestro, tanto filósofo predicando y enseñando que a través de esto puedo ser salvo, que a través de tal nombre, que a través de tal profeta, que a través de tal deidad, de tal personaje podemos alcanzar la vida eterna. Mentira. La única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. Muchos dicen: ¿y cómo puedes tú garantizar que tu religión es la verdadera cuando hay miles de religiones? Es verdad, hay miles de religiones, pero hay una sola verdad. Ninguna de esas religiones se ha atrevido a decir: yo soy la verdad. Han habido muchos líderes a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos se ha atrevido a decir: yo soy la verdad, yo soy el camino. Pero Cristo fue contundente y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación. Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediador. La Biblia no enseña, en ninguna parte de la Biblia encontramos otro mediador. En ninguna parte de la Biblia encontramos otro intercesor o otra intercesora. Ninguno, solamente hay uno. Dice la Biblia en segunda de Juan, primera de Juan capítulo 2 versículo 2, que tenemos un abogado con Dios el Padre, que es Cristo Jesús. Entonces, solo por medio de Cristo podemos llegar a la vida eterna. Alguno me dirá: predicador, ¿cómo debo de ser salvo? ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree y confiesa a Jesús como Señor y Salvador para vida eterna. Si confiesas a Cristo, si crees en Él, alcanzarás la vida eterna. En el libro de Hechos capítulo 16 versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero de Filipos le dijo a los apóstoles: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Y aquí hay una promesa extraordinaria. Si tú crees, le dijeron, tú serás salvo y también tu casa. Cuando un integrante de la familia lleva la luz del Evangelio, cuando un integrante de la familia lleva a Cristo a ese hogar, la salvación tarde o temprano alcanzará a toda la familia. No es que de manera automática toda la familia se salva si yo acepto a Cristo. Es que llevo yo la luz del Evangelio, llevo la luz de Cristo, y esa luz que yo llevo alcanzará a toda mi familia y ellos aceptarán el Evangelio. Por ejemplo, lo que pasó con mi papá. Fue el primero en abrazar la fe del Evangelio.
la fe en Cristo. Y a lo largo del tiempo, toda la familia alcanzó la salvación. Toda la familia creyó en el Evangelio, creyó en Cristo, pero mi papá fue el primero de la familia. Es un vivo ejemplo. Por eso dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30, cree tú y toda tu casa será salva. Cuando alguien lleva la luz del Evangelio, tarde o temprano, esa luz alcanza a toda la familia. ¿Ama usted a sus seres queridos? ¿Ama usted a sus hijos? Pues crea en Jesús, crea en el Evangelio. Yo estaba predicando el otro día y les decía a los hermanos, yo me he propuesto, le he pedido tanto a Dios, que toda mi familia sea salva, que toda mi familia llegue a la vida eterna. El anhelo, el deseo, el sueño que yo tengo es que toda mi familia disfrute la vida eterna, que mi esposa, que mis hijas estemos allá en la Nueva Jerusalén, que podamos disfrutar de la mansión celestial, las calles de oro, el mar de cristal, disfrutar de los manjares celestiales. Acepte a Cristo, crea en Jesús para que toda su familia sea salva, para que toda su familia alcance el regalo de Dios, el regalo de salvación, el regalo de vida eterna, pero usted sea el primero en abrazar el Evangelio. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, predicador? En primer lugar, crea y confiese a Jesús. En segundo lugar, que sea bautizado, porque también es un mandato divino, que sea bautizado. Y solo así entonces usted complementa la obediencia para alcanzar vida eterna. Ya creyó en Jesús, ya fue bautizado, ¿y ahora qué debo de hacer? Debe de ser guiado por el Espíritu Santo y la Biblia. El Espíritu Santo y la Biblia, nuestros guías por excelencia. Es bueno pedir un consejo a un predicador, a un evangelista, a un pastor, es bueno. Pero no hay mejor consejero que el Espíritu Santo y también la palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo y la palabra de Dios deben de ser sus guías todos los días, hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que nos llame a su presencia. No hay mejor guía, no hay mejor consejero que el Espíritu Santo. Pero también nos ha dejado su palabra. También nos ha dejado las sagradas Escrituras para que acudamos. Y dice el libro de Juan, escudriñen las sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros escudriñamos las Escrituras, entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Como dijo un maestro, si usted no lee la Biblia, no escudriña las sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, ¿qué le va a recordar? El Espíritu Santo no se va a contradecir con la palabra. El Espíritu Santo no se va a contradecir con la Biblia. Es importante entonces leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Van de la mano, la Biblia y el Espíritu Santo van de la mano. Y también dice que debemos de saber las sagradas Escrituras porque nos hacen sabio para la salvación. Cuando usted lee la Biblia,
el Espíritu Santo le da sabiduría. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo le guía a toda verdad y nada ni nadie le puede engañar. Y nada ni nadie le puede introducir mentira en cuanto a su fe y en cuanto a su doctrina. Déjese guiar por el Espíritu Santo y déjese guiar por la palabra. Y como último punto, ¿qué debo de hacer, predicador, para alcanzar vida eterna? Ya confesé a Jesús, ya creí en Él, ya me bauticé, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, estoy leyendo la Biblia. Debe de congregarse, porque hay un problema el día de hoy. ¿Cuánta gente no se quiere congregar? ¿Cuántos cristianos dicen, yo no necesito congregarme? Yo no necesito una iglesia, yo no necesito un lugar de 4 paredes para congregarme. Por eso tengo mi casa, puedo arrodillarme, puedo cantar, puedo leer la Biblia, puedo vivir para Dios. He escuchado a muchísimas personas expresarse así y dicen, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito un líder, yo no necesito un guía. ¿Sabía usted que eso es antibíblico? Lo bíblico es congregarse, y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, la Biblia me enseña que debo de congregarme. Pablo, Bernabé, eran hombres de Dios, predicadores. Ellos hubieran dicho, bueno, yo no necesito congregarme. Soy el gran Pablo. Soy el gran Bernabé y no necesito congregarme. No, ellos dieron el ejemplo. Dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Nos están dando ejemplo que es necesario congregarnos. Es necesario ir al templo. Por ejemplo, en el libro de Hechos se narra que el apóstol Pedro y Juan iban a la hora novena, la de la oración. ¿Y dónde fueron a orar? Al templo, ¿verdad? Y cuando se acuerda usted que había un cojo en la entrada e hicieron un milagro. Pero donde quiero enfocarme es en el congregarse. Ir a orar al templo es bíblico. Ir a orar al templo es una manera correcta de vivir conforme a la palabra de Dios. Puedo traer tantos versículos que nos enseña que debemos de ir al templo. Ana, cuando pidió a Samuel en oración, ¿dónde lo pidió? ¿En su casa? Al templo. Dice la historia que Ana fue al templo a orar, a pedir un hijo varón. Entonces es bíblico y es la voluntad de Dios que nosotros nos congreguemos. El regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo maravilloso? El regalo de vida eterna. Espero que esta conferencia haya sido de bendición y no deje ir esta gran oportunidad de aceptar el regalo divino de Dios, el regalo de la salvación. Hoy le invito. ¿No le gustaría aceptar ese regalo? ¿No le gustaría abrazar la salvación que Dios le ofrece el día de hoy? Este es el día que Dios ha hecho para que usted se reconcilie con Él, para que abrace la fe del Evangelio. Este es el día. Hoy es el día de salvación. Ya no endurezca más su corazón. Ya no le siga dando la espalda a Dios. Hoy es una buena oportunidad de hacer la paz con Cristo. ¿No le gustaría hacer la oración de fe en este momento? ¿No le gustaría venir a Cristo y que este día quede marcado en la historia y usted diga, un día como hoy le entregué mi vida a Cristo, un día como hoy me reconcilié con mi Creador? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Me reconcilio contigo. Perdona mis pecados, me arrepiento. Reconozco que soy pecador.
Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso públicamente como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Ha tomado la mejor decisión. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día y, muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, que sea instruido en la palabra de Dios y que sea guiado cada día para que juntos vayamos a la Nueva Jerusalén. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Zick. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios les bendiga. Es una bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sean todos bienvenidos a esta gran conferencia titulada De pie ante Dios, el día del juicio final. ¿Será posible que Dios va a ejecutar un juicio en el día final? ¿Qué dice la Biblia al respecto de ello? Bueno, el día de hoy vamos a estar desarrollando esta conferencia a base de lo que dice la palabra de Dios, a base de lo que dice la Biblia. Vamos a orar. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me dé fortaleza, que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé conocimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a empezar entonces esta conferencia de pie ante Dios. Seguramente usted también se pregunta, como yo muchas veces me pregunto, ¿por qué hay personas que hacen un sinfín de cosas? Por ejemplo, los carteles de México realmente son un dolor de cabeza para los hermanos mexicanos. Incluso el propio gobierno muchas veces tiene que doblegar su autoridad delante de ellos. Hacen tanta maldad. Por ejemplo, las personas que secuestran, que extorsionan, las personas que estafan. Hay un sinfín de maldad que el hombre hace y muchas veces nos preguntamos por qué estas personas no tienen el más mínimo temor de Dios delante en su corazón, porque ellos desconocen y no saben que un día van a estar de pie delante de Dios. Un día se van a enfrentar al Creador para el gran juicio final. Entonces, nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que tenemos conocimiento de las Sagradas Escrituras, con mucha más razón debemos de procurar de poner en práctica la palabra de Dios, porque un día vamos a estar de pie delante de Dios, porque un día vamos a estar en el juicio final. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y aquí, en este libro de Apocalipsis, nos da un panorama muy interesante. Y Juan, Dios le muestra a él que un día vamos a presentarnos de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las razas, de todo color, no importando su estatus económico, no importando la raza y el color, la lengua. Vamos a estar delante de Dios. Y dice así, Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje nos está dejando bien en claro que un día cada ser humano, cada individuo se parará delante de Dios, estará de pie ante el juez justo que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay algunos teólogos, hay algunos eruditos de la Biblia que dicen que habrán dos, quizás el otro no es juicio, sino que unos van a estar ante el tribunal de Cristo y otros van a estar en el día del juicio. No estoy muy de acuerdo con esa postura, al rato le voy a dar el pasaje. La Biblia me enseña que todos, independientemente si somos salvos o no somos salvos, vamos a presentarnos delante de Dios. Algunos eruditos dicen que este día del juicio únicamente será para aquellos que no se salvaron, aquellos que van a ir a la condenación eterna, pero la Biblia dice otra cosa. Pero no vamos a estar debatiendo de que si van a haber dos juicios, que si van a haber dos grupos. Al menos en mi postura, en mi convicción personal, va a haber un solo juicio para todos. Debemos de tomar muy en cuenta y muy en serio la palabra de Dios, porque un día nos vamos a parar delante de nuestro Creador, nos vamos a parar delante del Señor Dios Todopoderoso y vamos a entregar cuentas. Cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro razonamiento, entonces antes de actuar debo de meditar lo que yo voy a hacer, las acciones que yo voy a desarrollar en esta tierra. ¿Realmente son la voluntad de Dios o no son la voluntad de Dios? ¿Van a favor o en contra de los mandamientos de Dios? Y debo de meditar. Las personas que hacen tanta maldad, que hacen tanta injusticia en esta tierra, el adversario tiene cauterizado el entendimiento de ellos, y esa es la razón, el por qué hacen y deshacen, como que si un día no se van a presentar delante de Dios, como que si un día no van a entregar cuentas delante del Creador. Entonces usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, debemos de procurar de hacer la voluntad de Dios. Muy bien, ¿por qué yo creo que solamente habrá un juicio para todos? En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 33, y luego vamos a saltar al 46. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33, y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vamos al 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si analizamos detenidamente estos pasajes que acabo de leer, aquí claramente se nos enseña que habrá un solo juicio, porque si hubiera un tribunal para los salvos y un tribunal para los condenados, no diría el 46:
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que hay un solo juicio. Pero donde yo quiero enfocarme, donde yo quiero darle énfasis a esta conferencia, es concientizarle a usted que un día se va a parar delante de Dios. Un día tendrá que rendir cuentas ante el creador de los cielos y de la tierra. Alguien dijo en una oportunidad: ¿tú quieres a Jesús como tu abogado o lo quieres como tu juez? Yo lo quiero como mi redentor, yo lo quiero como mi abogado, yo lo quiero como mi salvador. De ninguna manera yo quiero enfrentar a Jesús como mi juez. De ninguna manera yo quiero enfrentar a Jesús como aquel que me va a juzgar. El día de hoy, Cristo Jesús está fungiendo como abogado. El día de hoy, Jesús está fungiendo como redentor, como salvador, y está abierta la oportunidad para cada ser humano. Está abierta la oportunidad para cada individuo si así lo quiere. Pero en ese día del juicio, Jesús ya no saldrá a salvar a la humanidad. Quiere decir que la salvación tiene un fin. Quiere decir que la oportunidad de entrar al cielo un día se cerrará. Tenemos el claro ejemplo cuando sucedió el diluvio y Dios derrama juicio sobre la tierra, y dice la historia que los antidiluvianos procuraron la salvación, pero el arca se cerró. Y cuando usted lee la historia del diluvio, dice la Biblia que fue Dios mismo el que cerró las puertas del arca. Fue Dios mismo el que selló las puertas del arca. Aunque la Biblia no da detalle, pero esto es lo que yo medito y digo: aunque Noé hubiese querido abrir las puertas del arca para que por lo menos unas cuantas personas se hubiesen salvo, Noé no podía abrir las puertas porque fue Dios mismo el que selló, el que cerró las puertas del arca. De la misma forma, así va a acontecer en esta generación. Un día Dios cerrará las puertas del cielo para que ya nadie pueda entrar. Por eso nosotros debemos de procurar de hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos de procurar de andar conforme al mandato de Dios, de vivir conforme a su palabra. Tratemos la manera de vivir lo más apegado a la palabra de Dios, lo más apegado a lo que Dios demanda a través de su palabra, porque un día nos vamos a parar delante de Él, porque un día vamos a estar de pie delante de nuestro Creador. Querido amigo y amiga que me está viendo, las acciones que usted está realizando el día de hoy, todo aquello que usted pone en práctica, debe de meditar si realmente es la voluntad de Dios, si realmente esto es agradable delante de Él o no. Si considero que no es agradable delante de Dios, debo de corregir mi camino. Debo de pedir al Espíritu Santo que me dé la guianza. Debo de pedir al Espíritu Santo que me conduzca por el camino de la verdad, porque un día estaré delante de Él. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El apóstol Pablo nos está relatando en el libro de Romanos 14:12 que cada uno de nosotros, cada ser humano que tuvo la oportunidad y tuvo la dicha de vivir, tuvo la dicha de existir, un día estará delante de Dios y dará cuentas a Dios.
individualmente. Y no importa que si su papá o su mamá es un fiel creyente, un devoto creyente a Dios, ora, ayuna, evangeliza, lee la palabra, se consagra, se santifica para Dios, es él o ella. Ningún padre, ninguna madre podrá salvar a su hijo. Cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. Cada uno de nosotros es responsable de tomar la decisión de aceptar a Cristo, de tomar la decisión de aceptar el Evangelio. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo me voy a parar delante de Dios. Usted se va a parar delante de Dios. Cada uno de nosotros vamos a estar de pie ante Dios en el día del juicio. Entonces, cuando soy consciente de esa realidad, cuando mi entendimiento ha sido despejado, se me ha quitado la venda de los ojos y soy consciente que un día voy a estar delante de Dios, entonces debo de meditar acerca de mis acciones, debo de meditar acerca de mis obras. ¿Son buenas o son malas? ¿Cuántas personas hacen maldad? ¿Cuántas personas hacen daño al prójimo? ¿Cuántas personas se dedican a hacer el mal? Pero un día se van a parar delante de Dios. Un día van a entregar cuentas al Creador de los cielos y de la tierra. Otro pasaje de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué interesante. El apóstol Pablo nos está diciendo que por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, atesoramos o se atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuántas personas dicen: el carácter de Dios es amor? No cabe duda. El carácter de Dios es misericordia, sin duda. El carácter de Dios es compasión. Incluso dentro del mismo cristianismo, ¿cuántos líderes cristianos enseñan y predican que Dios es amor, que Dios es misericordioso, es clemente, que el juicio y la ira no es el carácter de Dios, que no va conforme al carácter de Dios? Pero yo les digo, la Biblia me está enseñando que un día Dios desatará su ira y Dios hará un juicio justo para con la humanidad. Un día nosotros nos vamos a parar delante del Creador, nos vamos a parar delante del Señor Dios Todopoderoso y vamos a ser juzgados dependiendo de las obras que hicimos, dependiendo de todo aquello que hemos hecho durante nuestra estancia en esta tierra, durante el tiempo que Dios nos regaló. A algunos se les olvida que Dios también se aira, que Dios también se enoja. Yo estaba conversando con una persona y me decía: Diego, la ira no es el carácter de Dios. El enojo no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, misericordia, compasión. Y le dije: y bueno,
Pero si la Biblia me enseña que Dios también se aira, que Dios también va a ejecutar sus juicios, tenemos el vivo ejemplo contra Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que Dios hizo descender fuego y azufre sobre estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos por la palabra y vemos por los hechos e historias de la Biblia que sí, Dios se aira. Que no se nos olvide que Dios también es fuego consumidor. ¿Dios es amor? Claro que sí, pero también es fuego consumidor. Es el carácter de Dios, es la manera de ser de Él, y eso yo no lo puedo cambiar, y eso yo no lo puedo de alguna forma hacer que Dios sea diferente. Él es Dios. En un pasaje de la Biblia dice: yo, dice Dios, soy el que hago, soy el que hice todo lo creado. Le dice a Job: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo ordené los cielos de los cielos? Dicho de otra manera, Job, yo soy el que soy. Yo decido, yo hago lo que hago sin recibir órdenes de nadie. Dios es Dios, Él es soberano, y todo lo que hace es incuestionable, porque todo lo que Él hace es bueno. Y el día del juicio Él hará un juicio justo. De ninguna manera Dios hará algo injusto. Y el día que nosotros nos vamos a parar delante de Él, el día que nosotros vamos a ser juzgados delante de Dios, no vamos a poder manipular su voluntad. No vamos a poder nosotros sobornar la decisión de Dios aquí en la tierra por los azares de la vida. Si vamos a tener algún conflicto, si vamos a tener algún problema, alguna discordia, aquí en esta tierra se puede sobornar al juez, se puede sobornar al fiscal del ministerio público, se puede sobornar al policía, pero a Dios no se le puede sobornar. Y yo medito y digo: ¿y con qué voy a sobornar a Dios? ¿Qué le voy a ofrecer a Él? ¿Le voy a ofrecer un planeta que no es mío? ¿Le voy a ofrecer alguna cantidad de dinero si Él es el dueño del oro y de la plata? En el libro de Isaías dice: si yo tuviera sed no te lo diría, tengo todo el océano. Si yo tuviera hambre no te lo diría, tengo todos los ganados del mundo. Dicho de otra manera, no necesito nada del hombre. Es que Dios no necesita nada de nosotros. Él es autoexistente. Por eso el nombre Jehová significa el autoexistente, que Él no necesita de nadie. Dios ha existido y seguirá existiendo independientemente del hombre. Como dijo un teólogo, dice el teólogo: yo tuve un debate con un filósofo, tuve el debate con un científico, y ellos me decían: yo no creo que Dios existe. Dios no existe. Y él decía: solo porque tú dices que Dios no existe, ¿dejó de existir? Solo porque dices yo no creo que exista Dios, ¿dejó Dios de existir en ese momento? Claro que no. Él es el autoexistente. Entonces, Dios es Dios, y un día nos va a juzgar. Téngalo muy en cuenta, porque muchas personas hacen y deshacen. Muchas personas están haciendo la maldad, están haciendo el daño a su prójimo, sin tener en cuenta que un día se van a parar delante de Dios, sin tener en cuenta que un día van a ser juzgados, dependiendo de las obras, dependiendo de todo lo que hicieron durante esta vida. Tengamos muy en cuenta, querido televidente, y usted que me está escuchando, tengamos muy en cuenta que un día nos vamos a parar delante de Dios, y por eso esta conferencia lleva como título: de pie ante Dios en el juicio final. Un día, cada individuo, cada ser humano va a estar de pie delante de Dios, y siempre se nos ha enseñado. Por eso,
Los que predicamos debemos de tener cuidado acerca de nuestras enseñanzas. Debemos de tener cuidado con lo que predicamos. Debemos de tener bastante sustento bíblico. No solo repetir lo que escuchamos por ahí, no solo repetir lo que otro predicador diga. Yo soy de la idea que debo de tener mis propias convicciones. Debo de tener mis propias teorías basadas en la Biblia. No solo voy a repetir lo que otro predicador dice, no solo voy a repetir lo que otro maestro enseña. Debo de tener mis propias conclusiones. Debo de indagar, debo de preguntar, debo de escudriñar. Por eso dice el libro de Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, escudriñad, escudriñad. Tenemos que leer, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Biblia. Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios. Y siempre se nos enseña que Dios no nos paga lo que nosotros hacemos. ¿Y quién dice que no? Romanos capítulo 2 versículo 6 me dice otra cosa. Todo lo opuesto de lo que muchas veces enseñan los predicadores. Es que Dios no te paga conforme a lo que tú haces. Es que Dios no te paga conforme a tus acciones. En el día del juicio es otra cosa. Y dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestras obras, en el día del juicio, Dios nos pagará conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Y dice que un día Dios nos pagará conforme a nuestras obras. Y todo aquel, dice, el que hace lo malo. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuántas personas se dedican a hacer el mal? Por ejemplo, los asesinos, los extorsionadores, los secuestradores, se dedican a hacer el daño sin tomar en cuenta que un día se van a parar delante de Dios. Usted que me está viendo, hace lo malo, se dedica a hacer el daño. Téngalo muy en cuenta que un día se va a parar delante de Dios. Un día va a estar en el juicio delante de Dios y le va a pagar todo lo que ha hecho. Aquí en la tierra nosotros podemos burlar la ley. Aquí en la tierra nosotros podemos burlar las autoridades, pero a Dios no lo podemos burlar. Ningún ser humano puede burlar la inteligencia y la sabiduría de Dios. Ningún ser humano podrá sacarle la vuelta a Dios. Aquí en la tierra posiblemente usted extorsiona, secuestra, roba, mata, hace el daño y puede burlar las autoridades. Puede burlar la ley, pero un día se parará delante de Dios. Un día estará de pie delante del Creador y a Él no lo puede engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros nos autoengañamos cuando creemos y consideramos que podemos burlar la inteligencia de Dios. Nos estamos autoengañando. Ningún ser humano puede burlar la inteligencia y el conocimiento de Dios. Y dice la Biblia que tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si usted está haciendo lo malo, arrepiéntase, cambie, haga votos delante de Dios y pida la guianza del Espíritu Santo. Pida la ayuda de Dios. Deje de hacer lo malo, deje de hacer el daño. Usted roba, usted extorsiona, usted se aprovecha de los favores que la gente le hace. Me estaba comentando un amigo y me decía, ¿cómo es posible que yo le hice favor a una persona y ahora que le estoy diciendo, mira, págame lo que debes, se enoja y dice que soy malo y dice que soy una persona mala por cobrarle? Pues el dinero a mí no me lo regalan, me decía esta persona. Yo no recojo el dinero, me cuesta ganarlo. ¿Y cómo es posible que ya hice el favor y ahora por cobrar lo que me corresponde, lo que es mío, la persona se enoja conmigo, incluso me quiso demandar?
me quiso echar la policía porque le estaba diciendo a la policía que yo lo estaba extorsionando. Me amenazó y me dijo: si me sigues cobrando, te voy a demandar. Porque el error que yo cometí, me decía este amigo, es que le hice un favor sobre palabras sin ninguna garantía. Y entonces yo no tengo ninguna garantía, no tengo ninguna prueba del favor que le hice. Pero no es justo, me decía, no es justo que yo le haya hecho un favor a esta persona y de esa manera me lo está pagando. Hay personas que se aprovechan de la generosidad, se aprovechan del buen corazón del prójimo y le hacen el daño. Pero un día nos vamos a parar delante de Dios. Un día cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Haga el bien. Procure de hacer lo correcto delante de Dios. Procure de estar bien delante de Él, de vivir conforme a su palabra, de vivir conforme a los estatutos bíblicos. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús, nuestro maestro por excelencia, nos deja una enseñanza muy interesante y dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una vez más, Cristo hace la mención de un día de juicio. Nuestras palabras tienen tanto peso. Nuestras palabras van a jugar un papel determinante en el día del juicio. Dice: mas yo os digo, dice Cristo, que de toda palabra ociosa. ¿Qué significa esa palabra ociosa? Son aquellas palabras que salen de nuestra boca que no son tan agradables. Son esas palabras que hieren. Son esas palabras que humillan. Son esas palabras que denigran al ser humano. Eso es lo que significa ocioso. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabía usted que muchas personas van a ser condenados no por adúlteros, no por fornicarios, no por asesinos, no por ladrones, no por violadores? Van a ser condenados por las palabras. La conferencia que di recientemente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán: Señor, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre sanamos enfermos. Pero en aquel día el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Cuántos cristianos van a ser condenados por las palabras que salen de su boca? ¿Cuántos cristianos, incluso predicadores, evangelistas, van a ser condenados por las palabras que salen de su boca? No adulteran, no fornican, no roban, no matan. Pero ¿quién puede controlar las palabras que salen de sus labios? ¿Quién puede corregirles acerca de la manera como predican, acerca de la manera como hablan? Y Cristo dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, entra más en profundidad nuestro Señor Jesucristo. El otro día tuve una conversación con un amigo y me estaba arremetiendo y me decía: tú eres un predicador cobarde. A ti te falta mucho para ser un buen predicador. Y le dije: ¿y por qué lo dices? Me dice: tú no tienes el valor de reprender el pecado. Tú no tienes el valor para reprender la maldad del pueblo de Dios. Y me dijo: mira, te voy a dar el ejemplo de tal predicador. Y me
y me dijo, mira a tal predicador, él sí vale la pena. Ese predicador sí tiene los pantalones bien amarrados, porque predica la verdad, condena el pecado sin temor, sin miedo, sin pelos en la lengua. Y yo le dije, estás muy equivocado. Te digo algo, le dije, dímelo. Yo no quiero estar en los zapatos de ese predicador. ¿Por qué? Se nota tu poco conocimiento de la Biblia, que no has leído el libro de Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22. Era obvio que nunca había leído ese pasaje. Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 5 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántos predicadores van a ser condenados así como lo oye? Muchos predicadores serán condenados en el día del juicio, no por adúlteros, no por brujos, no por asesinos, no por fornicarios, no por idólatras, sino por las palabras hirientes que salen de sus labios. ¿Que acaso no hemos leído que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado? Dice la Biblia que todo aquel que le llame necio a su hermano quedará culpable de juicio. Esa palabra que parece tan inofensiva, necio. Esa palabra que al parecer no es tan fuerte, necio. Pero delante de Dios, si usted le dice necio a su hermano, dice que será culpable de juicio. Una palabra al parecer tan inofensiva, una palabra al parecer tan normal, tan cotidiana. ¿Cuántas veces le decimos, es que tú eres un necio, por nada entiendes? Es que tú eres una necia, por nada quieres entender. Esa palabra tan inofensiva, necio, aún delante de Dios, dice que quedaremos expuestos delante del juicio. Pero aquí va más allá. Y todo aquel, dice, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Y un día le pregunté a un teólogo y le dije, maestro, por favor, sáqueme de esta duda. Tengo una inquietud. Dice la Biblia que si yo le digo fatuo a otra persona, quedo expuesto al infierno. Dicho de otra manera, tengo medio paso en el infierno. Tengo medio paso en el lago de fuego si yo le digo fatuo, a menos que me arrepienta. Y yo le dije, ¿qué significa esa palabra fatuo? Porque el día de hoy no escuchamos esa palabra. ¿O usted lo escucha? ¿Alguna vez usted ha escuchado que alguien le diga fatuo? Esa palabra el día de hoy ya no es conocido. Pero en los tiempos de Jesús, me dijo el teólogo, en los tiempos de Jesús, una persona que quería expresar su odio, quería expresar su rechazo, quería expresar ese enojo contra alguien, le decía fatuo. En los tiempos de Jesús esa palabra era muy utilizado y era una palabra muy fuerte, muy hiriente. Y me dijo, lo voy a traer a nuestra actualidad para que me comprendas mejor. Para ti, me decía este teólogo, ¿cuáles serían las palabras más fuertes y más hirientes? Le dije, bueno, hay una palabra que yo no lo voy a decir, que comienza con P. Y estoy seguro que es una de las palabras más hirientes. Me dijo, estás en lo correcto. Pero hay otra palabra que muchos lo utilizan, incluso cristianos, predicadores, pastores lo utilizan. Esa palabra que comienza con P posiblemente no lo dicen, pero hay otra palabra. Me dijo, ¿cuál será esa palabra? Le decía yo al teólogo. Medita, Diego, medita. Y me dijo, bueno, para que no perdamos tiempo y que te salgas de la duda lo más rápido, hay una palabra que utilizamos, bueno, se utiliza, estúpido.
La palabra fatuo quiere decir lo mismo que estúpido. Lo traemos a nuestra actualidad. Quiere decir que si yo le digo estúpido a otro ser humano, quedo expuesto al lago de fuego. Fatuo es sinónimo de estúpido. ¿Y cuántos tienen esa palabra pegado en la lengua? Cada poco maldiciendo a otro, diciéndolo, y palabras hirientes. Tengamos cuidado. La Biblia me enseña que si yo ofendo a mi hermano con esta palabra fuerte e hiriente, estúpido, quedo expuesto al lago de fuego. Por eso en aquel día muchos le dirán: Señor, pero si en tu nombre predicamos, Señor, si en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuántos predicadores se van a llevar una gran sorpresa en aquel día? De pie ante Dios en el día del juicio se llama esta conferencia. ¿Cuántos predicadores se van a llevar una gran sorpresa? Y le van a decir: Señor, no es justo. Si yo prediqué en las calles, prediqué en los autobuses, prediqué en los mercados, aguanté hambre, aguanté calor, aguanté sed, aguanté hambre, aguanté un sinfín de cosas. Señor, ¿cómo es posible que me vas a condenar? No es justo. Por las palabras que salieron de su boca. Por eso le decía a mi amigo, cuando me hablaba de un predicador que yo me reservo el nombre, y yo le dije: te soy honesto, no quiero estar en los zapatos de él. No quiero estar en el lugar de él en el día del juicio. Porque Cristo en una ocasión dijo: es más fácil que se salve una prostituta. Es más fácil que se salve un asesino, dijo Jesús. ¿Por qué lo dijo? Porque aquella persona que está en pecado sabe perfectamente que está en pecado. Pero aquel que está predicando, según está haciendo lo correcto, según está agradando a Dios, de ninguna manera cuando llega a casa le va a decir: Señor, perdóname porque hoy prediqué. ¿Quién haría eso cuando llegue a su casa? Perdóname, Señor, porque hoy prediqué en las calles y las palabras que salieron de mi boca fueron muy hirientes. Las palabras que salieron de mi boca, en vez de edificar, alejó más a las personas de Dios. Las palabras que salieron de mi boca el día de hoy, en vez de restaurar, en vez de convertir, alejó más a la persona de Dios. Yo creo que son muy pocos los predicadores que llegan a casa y le dicen: Señor, perdóname, porque quizá no prediqué de la manera correcta. Quizá no prediqué como tú lo deseas que yo predique, ¿verdad que no? Según ellos hicieron lo correcto. Según ellos reprendieron el pecado. Según ellos hablaron de la verdad. Y cuando delante de Dios no es así. En cambio, aquel adúltero dice: bueno, reconozco que adulteré. Aquel fornicario, reconozco que forniqué. Es más fácil que pida perdón. Jesús lo dijo: las prostitutas, los ladrones, los asesinos van delante de ustedes a la Nueva Jerusalén. Cuando yo leí ese pasaje dije: ¿cómo es posible? Le dijo a los escribas: hey, escribas, a los fariseos, a los saduceos, las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque ellos reconocen que están en pecado. Pero aquel que es predicador, aquel que es maestro, considera que está haciendo lo correcto y cree que está haciendo el bien. Y cuando delante de Dios no es así. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Entonces, ¿qué debemos de hacer en nuestra actualidad? Hacer cambios en nuestra vida. Procurar hacer la voluntad de Dios, pedir la guianza del Espíritu Santo y pedir perdón. Yo no me cansaré de predicar: pida perdón. Todos los días pida perdón: Señor, si en algo te ofendí. Incluso la manera en que predico, la manera en que ejerzo mi llamado, ejerzo mi ministerio, si no estoy haciendo lo correcto y lo adecuado delante de ti, perdóname, Señor. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuán importante es arrepentirse.
cuán importante es pedir perdón para que Dios borre todos nuestros pecados. Dice en el libro de Apocalipsis: los libros serán abiertos y seremos juzgados dependiendo de lo que está escrito y registrado en los libros. Si yo me arrepentí de mis pecados, sin duda alguna estará en blanco. Porque dice Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando usted se arrepiente, cuando usted pide perdón, Dios borra todas sus rebeliones. Dios borra todas sus transgresiones y ya no habrá nada en el libro. Cuán importante es pedir perdón. Cuán importante es arrepentirse. Cuán importante es reconocer nuestro pecado. A mí me encanta hablar del rey David, un ejemplo vivo para cada uno de nosotros. Uno de los pocos hombres que reconoció su pecado. En el Salmo 51 él dice: porque yo reconozco mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Pero el grave problema en nuestra actualidad: pocas son las personas que reconocen su pecado. Pocas son las personas que reconocen su falta. Me decía a mí una persona: yo pedir perdón, por favor. Yo humillarme, por favor, nunca. De ninguna manera. Hay tanto orgullo, hay tanta soberbia en el corazón del hombre en la actualidad y no pide perdón. La gran mayoría piensa que está haciendo lo correcto. La gran mayoría piensa que está bien, pero delante de Dios no. Un día usted se va a parar delante de Dios. En el día del juicio vamos a estar de pie delante de Dios y vamos a entregar cuentas. Cada ser humano, cada individuo estará delante de Él. Cuán importante entonces es pedir perdón. Cuán importante es el día de hoy arrepentirnos de nuestros pecados, porque seguramente nos equivocamos, porque seguramente ofendemos a Dios. No solo el adulterio es pecado, no solo robar es pecado, no solo fornicar es pecado, no solo matar es pecado. Nuestras palabras también pueden ofender a Dios. Nuestra actitud, nuestra manera de ser también puede ofender a Dios. Debemos de pedir perdón. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, es un pasaje maravilloso. Dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, dice la Biblia que Dios tiene misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, lo echará en lo profundo de la mar todas nuestras transgresiones, y en el día del juicio no habrá nada en el libro. En el día del juicio estará el registro limpio, porque le hemos confesado a Dios nuestro pecado, nos hemos arrepentido y Él lo ha echado a lo más profundo de la mar, y Él lo ha echado a lo más profundo del océano y no se acordará de nuestros pecados. Pero si no nos arrepentimos, pero si no pedimos perdón, entonces en el día del juicio estarán las transgresiones en el libro. Estarán registradas en el libro todos nuestros pecados. Por eso en vida pidamos perdón. En el libro de Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia nos enseña que es importante confesar nuestros pecados. Es importante reconocer nuestros errores. Es importante confesarle a Dios, porque seguramente cada día nos equivocamos. Seguramente cada día podemos ofender a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra manera de vivir. Pero cuán importante es confesar nuestro pecado, arrepentirnos, y Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Allí mismo, ahora en segunda de, ahí mismo en primera de Juan,
capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claramente la Biblia dice que nuestro Señor Jesús es nuestro abogado. Nuestro Señor Jesús es nuestro intercesor. Nuestro Señor Jesús, Él está abogando el día de hoy. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Debemos de pedir perdón. Debemos de arrepentirnos. Debemos de confesarle nuestros pecados y Él nos perdonará. En el día del juicio estará en blanco el libro. En el día del juicio, cuando estemos delante de Él, no habrá pecado, no habrá transgresión. Pero si no reconocemos nuestro pecado, pero si no confesamos nuestro pecado, entonces en el día del juicio estará registrado. ¿Cuán importante es arrepentirse? ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Arrepentidos y convertidos, creed en el Evangelio. Cuán importante es arrepentirse, cuán importante es convertirse para que Dios perdone nuestro pecado y para que tengamos derecho a la vida eterna. El apóstol Pedro dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una y otra vez vemos en la Biblia la palabra arrepentimiento, la palabra conversión. Arrepintámonos entonces, estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad de salvación. Hay oportunidad de venir a Cristo. Tenga en cuenta, querido amigo que me está viendo y amiga, hermano y hermana, un día nos vamos a parar delante de Dios. Un día vamos a estar de pie delante de Él y vamos a ser juzgados. Todo lo que estamos realizando el día de hoy, todas nuestras acciones, sean buenas o malas, un día vamos a entregar cuenta. Un día nos vamos a parar delante de Él y nos va a dar y nos va a pagar conforme a lo que hemos hecho. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. Un día nos vamos a parar. Un día vamos a estar de pie delante de Dios. Tómelo muy en cuenta, que un día vamos a pararnos delante del Creador. Un día seremos juzgados. Cuán importante es leer la Biblia para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Porque cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene cegado el entendimiento, ha puesto una venda en los ojos de las personas, por eso no meditan. Por eso hacen y deshacen, como que si un día no se van a parar delante de Dios. El día de hoy hay tanta maldad. Basta con entrar a las redes sociales, basta con escuchar la radio, prender la televisión y ver las noticias. Tanta maldad que hay el día de hoy, porque la gente tiene venda, la gente tiene el entendimiento entenebrecido y no comprenden que un día van a entregar cuentas delante de Dios. Un día se van a parar delante del juez justo y vamos a ser juzgados según nuestras obras. Espero que esta conferencia haya sido de bendición. De pie ante Dios, y vamos a ser juzgados y vamos a ser nosotros recompensados dependiendo de lo que hicimos. Hagamos el bien y no nos cansemos de hacer el bien. Y no nos cansemos de hacer lo correcto delante de Dios. Hagamos el bien. Que Dios le bendiga. Y no quiero finalizar sin antes hacer el llamado. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está caminando delante del Creador? ¿Está bien delante de Él o no? Hoy es una buena oportunidad para pedir perdón. Hoy es una buena oportunidad de hacer la paz con Dios. Es un buen día para arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Hoy le invito, arrepiéntase, reconcíliese, dele su vida a Cristo. El día de hoy hay una gran oportunidad de estar a cuentas con Dios. El día de hoy hay una gran oportunidad de hacer la paz con Cristo. Si usted
quiere reconciliarse o quiere entregarle su vida a Jesús, solo repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia. Léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica. En su barrio, en su comunidad, en su ciudad, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, congréguese y que sea instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Sic. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.